amigos, a los compatriotas, un saludo bien fuerte acá desde Miami de Alfredo Pon. Hoy queríamos hablar y aprovechar este evento para dar nuestra humilde opinión sobre los diferentes aspectos que componen el humor, tanto el humor gráfico como el humor general. Yo creo que el humor es una de las vías más directas y efectivas que existen para la crítica y la reflexión, tanto con la sociedad como con los políticos o con la vida cotidiana. Lo que sucede es que los regímenes totalitarios o extremistas no permiten bajo ningún concepto el humor libre, salvo el humor adulador o el humor que es crítico con el enemigo. Ese sí es el que más tratan de promover. Esa es la razón por la cual los regímenes de este tipo dictatorial y demagógico son tan solemnes y tratan de que sean lo más importante. Y nosotros los humoristas, los caricaturistas, tenemos la enorme responsabilidad de destruirles ese estado de solemnidad que casi linda con el papelazo, como decimos nosotros. Yo creo realmente que la solemnidad de las dictaduras se desmoronan ante una trompetilla. Una buena trompetilla es el mejor antídoto ante esa tremenda mentira que siempre nos tratan de meter desde un principio. Creo que un país que pueda disfrutar de deportistas, artistas, no necesita héroes. Ese es el sueño mío con respecto a nuestro país. Creo que no necesitamos tantos héroes. Lo que más necesitamos son grandes hombres que nos hagan ser mejores humanos. Por otra parte, yo creo que las nuevas tecnologías, que son las que han llegado de una forma abrupta a nuestras vidas en los últimos años, han logrado expandir de una forma increíble la cantidad de personas que pueden participar en el humor, que antes, por no disponer de habilidades prácticas, no podían ejercer el humor, a pesar de que se le puede ocurrir un buen chiste. Hoy, con los programas de Photoshop, con los diferentes programas que existen de animación, de semi-animación, donde puede incluir sonido, una persona con un índice de creatividad que es muy normal, porque la creatividad es propia de todo el mundo, puede hacer chiste, puede hacer su opinión, puede burlarse, puede realizar todo tipo de manifestación sin ningún tipo de problema. Ese es el gran valor que tiene hoy en día la internet. Ese es el gran valor, y es a lo que le tienen miedo las dictaduras y los regímenes totalitarios, porque la verdad se expande, la información es necesaria para poder ser más libre. En Cuba yo nunca publiqué. Yo creo que soy de los pocos humoristas gráficos cubanos en el exterior que nunca publicó en Cuba. Mis razones fueron de principio. Yo entendía que el que paga manda, y que si yo publicaba y comenzaba a hacer chistes, quizás no políticos, iba a terminar haciendo y diciendo cosas que no formaban parte de mi acervo ideológico. Por lo tanto, preferí el anonimato. Tuve que esperar 40 años para salir de Cuba, para poder comenzar a decir las cosas como yo soy, como pienso. Y eso fue lo que sucedió. Comencé a trabajar en el Miami Herald en el año 94 hasta el año 98, y así he estado transitando por diferentes medios. Creo sinceramente que la caricatura, como las palabras, una vez que salen, que se hacen públicas, no tienen marcha atrás. Y yo no quiero arrepentirme de cosas que yo realmente, por razones diferentes, otros han tenido que hacerlo, pero yo preferí mantener el anonimato. Esa es la razón por la cual quizás muchos no me conozcan. La otra es, ¿qué puedo hacer yo? Creo que mi mayor legado como caricaturista, editorial político, es haber hecho la crónica desde la caída del muro de Berlín hasta el día de hoy, de todos los acontecimientos que han estado relacionados con el proceso de Cuba, los cubanos, y su trascendencia o su influencia en los aspectos mundiales. Ese ha sido mi trabajo. Yo humor más sencillo, humor cotidiano, como pudiéramos llamarlo, humor blanco, he hecho muy poco realmente. Mi enfoque ha sido, por un problema personal, hacerlo
como lo que le estoy diciendo, lo que yo en un momento he llamado las crónicas de Muela Quieta, que es como un grupo de amigos calificábamos al régimen cubano y la situación de los derechos de la libre expresión. Muchos de los amigos míos vieron mis caricaturas, pero de forma muy personal y muy íntima, puesto que nunca, como dije anteriormente, me decidí a ponerlas al público. Y con respecto a lo que yo pudiera aconsejarle, creo que el primer paso de la libertad comienza en uno mismo. No interesa si tiene uno un mecanismo de represión a su alrededor. La libertad comienza desde adentro. Y por eso pienso también que el miedo se convierte en vergüenza cuando llega el futuro. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay que a veces ponerse colorado una sola vez que no verde todos los días. Hasta luego. Buenas, compatriotas. Estoy aquí hoy invitado por Estado de SAT para hablar sobre el humor fuera de Cuba. Yo trabajo el humor de una forma un poquito, si se quiere, particular, porque mi humor lo hago desde la parte visual en videos y usando técnicas de computación. Mis videos, que son noticieros humoristas, se llaman videos Catungo, se pueden encontrar en la internet bajo el nombre de Noti Catungo y también se pueden encontrar en discos en la calle. Ahí mismo en Cuba se pueden encontrar, porque lo que sucede es que yo he hecho este tipo de trabajo para poder expresar de una forma humorística lo que siente la mayoría de los artistas que no pueden expresarse dentro de la isla. Y lo hacen afuera con la esperanza de que lleguen sus trabajos a Cuba. Así que creo que el trabajo de los humoristas que están fuera de Cuba es muy bonito, es muy loable y es un trabajo que respeto y que adorna una sonrisa en cada uno de nosotros, los que estamos fuera y los que nos pueden ver dentro de Cuba. Muchas gracias. Bueno, la importancia del humor político en las sociedades modernas yo pienso que es muy grande. Por lo general, cuando se habla de humor político, se habla de humor editorial. Y el humor, yo pienso que todas las formas de humor son necesarias, son importantes, porque eso es como un barómetro de la sociedad, es como una referencia cultural de cualquier país, de cualquier grupo, de cualquier época también, de cualquier grupo de interés. Y por supuesto que yo pienso que es importante. Y recalco lo del humor en general, porque muchas veces lo político, uno puede hacer en el caso del humor gráfico, que es de lo que estamos hablando, uno puede hacer una caricatura con un mensaje o con un estado de ánimo determinado o sobre un tema que uno considere que es universal o específico, y la referencia política o el contenido político puede ser percibido de diferentes maneras por diferentes grupos. O sea que lo que a lo mejor yo hago hoy como una caricatura de humor general, pasado mañana puede tener una lectura política, o en ese mismo momento hay gente que hace lecturas diferentes sobre una misma obra. Pero sí es importante y es necesario además. Con el tema del humor y las nuevas tecnologías, yo pienso que era una cuestión inevitable. En mi experiencia personal, yo esa transición creo yo que la he hecho con bastante suavidad, a adaptarme al proceso de las nuevas tecnologías. Algo que para muchos, y estoy hablando solamente de los caricaturistas, y estoy hablando solamente de mi caso particular, a alguna gente le ha costado un poco de trabajo
adaptarse o crear y generar desde las nuevas tecnologías. Y digo esto porque el tema de las nuevas tecnologías no es solamente tecnología como herramienta, no es solamente que uno tenga que aprender a utilizar la computadora, los programas de manipulación digital, gráfico, sino que también el tema de las nuevas tecnologías implica un nuevo público, implica unos nuevos códigos, implica también un nuevo lenguaje, implica también nuevas referencias, implica también probablemente implique un nuevo mensaje. Aquí nos estaríamos metiendo en cosas muy complicadas. Y yo preferiría que cuando se hablara de las nuevas tecnologías o del impacto de las nuevas tecnologías, no solamente se refiriera a la cuestión artesanal, a la cuestión de factura, en este caso de la caricatura, sino que se refiriera también al hecho de que uno tiene que lidiar con un nuevo público, con un mundo diferente, con unos nuevos códigos de comunicación, y los caricaturistas no estamos exentos de eso. Y mientras más rápido entendamos esto y mientras más rápido nos adaptemos, pues mejor será. Y la otra parte de este tema es que tú puedes tener a lo mejor un artista que haya sabido asumir el tema de las nuevas tecnologías, sin embargo no encuentre que las publicaciones, las pocas publicaciones que quedan, sepan entender esto y que tengan, y ellas mismas hayan sabido adaptar. Y hay ahí como un desfasaje, una cuestión que es que es grave en todo el mundo. Pero pienso que si el artista es capaz de entender y asumir el nuevo paso hacia las nuevas tecnologías, insisto, no solamente desde el punto de vista de herramientas, sino de público, pues es mucho mejor. Claro, eso es inevitable. El tema de la ética, yo pienso que uno debe tener muy claro. La ética es una cosa que uno debe tener presente no solamente a la hora de la actividad profesional de uno. Uno debería tenerlo en muchos aspectos de la vida. Uno es un ente social. Y el tema de la ética, sobre todo cuando uno está lidiando no solamente dentro del humor gráfico, sino dentro del humor editorial. Y dentro del humor editorial, el humor político, que no todo es lo mismo, a veces coinciden, pero no siempre es lo mismo, pues claro, uno debería tener en cuenta determinados terrenos emocionales, contextos históricos, cosas que uno debería respetar, porque cuando uno está hablando de la caricatura editorial, ya uno no es un artista que está trepado en una torre de marfil creando solamente porque uno necesita comunicarse con los demás. Uno obligatoriamente se está involucrando en toda una serie de procesos editoriales, pero también de comunicación. Uno tiene que llegar a otros públicos, a otras sensibilidades, y entonces uno tiene que lograr un matrimonio en el mensaje, quiero decir, entre lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno cree, y también lo que la gente puede percibir. Y me parece que eso es una cuestión que es inevitable, que uno sea honesto con uno mismo en todo el proceso creativo, pero en el caso cuando uno tiene responsabilidad editorial, hay determinadas cosas. Yo podría poner muchos ejemplos, pero bueno, voy a calcar esto demasiado, no creo que tenga mucho sentido, pero sí, uno debe seguir determinadas normas éticas que empiezan por la honestidad de uno como creador y como persona. Yo pienso el tema de la censura en Cuba y en el mundo es un tema súper complicado. Es mucho más común de lo que la gente se piensa y a la vez mucho más grave de lo que mucha gente puede creer. Por supuesto, como me están haciendo la pregunta desde el punto de vista mío personal, pues voy a correr el riesgo de no ser demasiado objetivo, pero creo que lo mejor es que yo hable desde el punto de vista personal. El tema de la censura en Cuba es muy difícil, y voy a empezar diciendo de que, al menos en el caso del caricaturista editorial, cuando el caricaturista editorial genera su trabajo, obligatoriamente está metido en un triángulo
sobre todo el caricaturista editorial que tiene alguna responsabilidad administrativa o de trabajo con un medio de difusión, está en una especie de triángulo que es el caricaturista, lo que quiere y con lo que está contento el caricaturista, el editor, lo que quiere y con lo que está contento el editor, y el público. Es muy difícil que uno pueda generar una obra y que pueda complacer a esos tres puntos. Eso es casi que imposible. Y en el caso de la censura en Cuba, muchas veces la manera más, digamos, más cínica, o a lo mejor más cómoda, o más cobarde, o más suave de asumirlo, en el caso del caricaturista editorial, repito, mucha gente, yo por lo menos lo practiqué mucho, y es que uno sabe qué es lo que quiere el editor, o por lo menos uno sabe qué es lo que no quiere el editor, y entonces en esos terrenos uno no se mete. Por supuesto, eso implica de que en más de la mitad de las veces uno está traicionando lo que uno cree o lo que uno piensa. Yo no creo que eso sea una posición honesta ni que sea cómoda, pero sencillamente tú sabes qué es lo que no, qué cosa es lo que no vas a dibujar, no solamente en los términos de tema, sino en la manera de presentar el mensaje desde el punto de vista gráfico, desde el punto de vista de concepto, y entonces uno evita así la censura. Yo no hago lo que te disgusta, yo entiendo, yo traduzco qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú quieres, qué es lo que se está moviendo en el ambiente, yo sé cuál es el tipo de mensaje que te acomoda, yo sé qué es lo que... y entonces yo hago mi obra alrededor de eso. La otra opción sería es que uno pudiera hacer a lo mejor una caricatura con códigos, con mensajes un poco más universales, más generales. Uno estaría perdiendo público con eso, pero no estaría prostituyendo tanto el mensaje. Pero a mi modo de ver, eso sería salirse un poco de lo que es la comunicación de caricatura editorial como tal, y a lo mejor ya cae en el campo de la ilustración. Pero ese es otro tema del que se podría debatir mucho. Creo que nos estaríamos alejando mucho de la pregunta. Así que el tema de la censura, yo pienso que funciona muy parecido en otras partes. En otras partes hay otros intereses, en otras partes hay otros artistas, en otras partes hay otras situaciones, y funciona parecido, pero no es ni por asomo igual. En mi experiencia personal, yo pienso que yo he crecido como persona y como artista desde el punto de vista de que tengo más libertad para crear, tengo más opciones, tengo más lugares, tengo un espacio para yo decir lo que yo quiero, y hasta ahora yo no me he sentido tan limitado. Y insisto en lo de tan limitado porque en todos lados hay intereses editoriales, pero en mi experiencia ninguno tan brutal como ha sido en Cuba. De hecho, una de las razones por las que yo decidí vivir fuera de Cuba no es solamente porque yo me sintiera ahogado profesionalmente, sino que yo sentí que Cuba, como nación, como país, llegó un momento en que era solamente mi círculo de amigos, y eso no es lo que uno quiere, y eso no es a lo que uno aspira como persona, ni como artista. Las decisiones mías de vivir fuera de Cuba pasan por lo profesional, pero también pasan por lo personal y por lo político. Lo político está en todo. De manera que yo creo que sí, para mí es una ventaja haber salido de Cuba. Ojalá lo hubiera podido hacer antes y haber desarrollado mi carrera profesional y como persona fuera de Cuba. Cuando uno ve Cuba desde lejos, cuando uno ve Cuba, uno toma distancia, pasan dos cosas. Uno emocionalmente se pone en otro lugar. Eso muchas veces ayuda a sacar otras conclusiones y a verlo, pero también implica de que uno tiene acceso a una cantidad de información, uno se entera de muchas cosas, que a veces es un tema que es terrible, porque no es fácil asumir, incluso aunque hubiera cosas que uno sospechaba. Y uno se va a uno se le va sentando la idea de que si hay algún tipo de cambio, lo primero que uno dice es ¿qué puedo hacer yo por el cambio? Si es que vale la pena que cambien las cosas en Cuba, si es necesario que cambien las cosas en Cuba. Y por aquí pasan por dos cosas. ¿En qué puedo ayudar yo?
en dar información, en dar un estado de opinión, en tratar de llegar a la gente. Eso muchas veces yo no lo sé, porque el feedback, la retroalimentación que uno tiene, uno no sabe hasta dónde está llegando a la gente. Y ojo, porque a medida que pasa el tiempo uno se va dando cuenta que este tema de la necesidad de cambio en Cuba no solamente implica un cambio político. Por cuestiones históricas ahora está Fidel, que se dedicó más de 50 años a desbaratar aquel país, a hacerlo talco, no solamente desde el punto de vista como fracaso económico, sino como proyecto social. Uno se da cuenta de que muchas veces lo que uno necesita hacerle entender a muchos cubanos en Cuba, en Miami, en España, en todos lados, es de que es necesario reaprender y es necesario asumir toda una serie de valores que son válidos para cualquier sociedad. Ahora está Fidel, pasado mañana pudiera estar la sobrina de Indamiro Restano y tuviéramos a lo mejor en Cuba un problema social de educación cívica y de la necesidad de reconocer y ejercer los derechos de uno como ciudadano. Ese es el problema principal. Yo pienso que en Cuba necesitamos inteligencia y necesitamos tolerancia para poder construir una nueva sociedad. Es mi opinión.